¿Qué es lo más raro que has visto mientras trabajabas en la casa de alguien, plomeros, electricistas, etc.? Fui transportista para la oficina de correos. Cuando recién empiezas, solo te dan una ruta un día a la semana. Los demás días cubres a alguien que se reportó enfermo o que está de vacaciones. Un día cubrí a una que estaba enferma, llegué a una casa donde tenía que entregar 4 paquetes. En la puerta de enfrente había un letrero que decía, por favor, no toquen el timbre ni la puerta, solo abran y dejen los paquetes detrás de la puerta. Yo me quedé como, esto es raro, pero está bien. Entonces abrí la puerta y me incliné para dejar los paquetes. Cuando me levanté estaba un tipo de unos 60 o 70 años solo parado ahí con unos pantalones apretados y una tirahueso igual apretada bebiendo de una lata con un popote. Yo naturalmente me asusté y me disculpé y él dijo, ¿dónde está la de siempre? Y yo le dije que estaba enferma y que la estaría cubriendo y probablemente también mañana. Él contestó, genial, debería quedarse más tiempo enferma, me aseguraré de usar algo lindo mañana. Yo fingí una risa y salí de ahí. Fui bombero en otra época de mi vida. Una vez tuvimos una llamada a medianoche a una casa rodante de una anciana. Al entrar todo estaba oscuro, pero mientras mis ojos se empezaban a ajustar pensé, oh, ese es un papel tapiz muy raro. Seguí viendo alrededor y también era raro el techo. Era de patrones inconsistentes y de formas rectangulares. Mis ojos se ajustaron un poco más mientras hablaba con ella. What the fuck, ¿son rompecabezas? Ella tenía cientos de rompecabezas que al terminar de armarlos, los pegó a cualquier superficie de su casa rodante. La pared, el techo, la sala, el comedor, cada centímetro estaba cubierto. No fue perturbador, pero sí un poco raro. Fui repartidor de equipo médico por un par de años. Entré a un asilo de personas con demencia y le enseñé a la cuidadora cómo instalar un tanque grande de oxígeno. Mientras me arrodillaba, mi teléfono sonó con una notificación bastante ruidosa que era un solo pitido. El ave que tenían de mascota escuchó ese sonido y lo imitó a la perfección. La cuidadora y yo nos vimos y ella dijo, he estado aquí por 6 años y nunca había hecho eso. Desde entonces, cada vez que entregaba y me arrodillaba para enseñarle de nuevo a la cuidadora cómo se hacía, ese pájaro me silbaba hasta que dejaba que la notificación de mi teléfono sonara. Y cuando lo hacía, el pájaro celebraba moviendo la cabeza de arriba a abajo y girando en círculos. Hace unos años trabajé como electricista. Encontré a un tipo que tenía un río enseguida de él y con el que justo había intentado volarse la cabeza, pero falló a darle a partes vitales. Había pedazos de cerebro por toda la cama, pero él seguía respirando. Más tarde escuché que falleció ese mismo día. Yo era electricista y estaba arreglando una toma de corriente dañada en el baño de un exjugador de la NFL. Estaba sacando todos los tomacorrientes para seguir el cable principal cuando él llegó y empezó a hablar de fútbol. Estábamos a la mitad de la conversación cuando él se sentó en el inodoro y empezó a hacer del 2. Yo no podía verlo ya que había una media pared entre nosotros. Él ni siquiera dejó de contar su historia, fue loquísimo. Yo me salí por el olor y él salió un poco después como si nada hubiera pasado. Yo solía entregar oxígeno a domicilio. Vi muchas cosas raras. Muchos acumuladores, pero hubo uno especial. Él no nos quería dejar entrar a su casa, pero yo tenía que hacer una revisión de seguridad de la casa antes de poder instalar el equipo. Él se ponía ansioso de dejarme pasar diciendo que su casa era un desastre. Al final descubrí que no solo su casa era un desastre, sino que había como 200 gallinas adentro. Él estaba orgulloso de sus gallinas por lo que no las dejaba en un granero ni nada. El olor era horrible, pero fuera de eso el tipo era muy agradable. Yo fui paramédico en Oakland y una vez fui a una casa donde una rata había mordido a una pequeña en su cuna. Mientras estábamos parados hablando con la madre sobre sus opciones, una rata subió por la pierna de un bombero y le mordió la bota. El bombero la pisó y se la llevaron al departamento de salud para revisarla. Fue una situación muy rara. Hace muchos años yo hacía estimaciones de reparación de daños de agua y fuego para una empresa de restauraciones. Esta pareja tuvo un pequeño incendio en su recámara. Cuando entré a la casa, todo se veía normal, olía a humo, obviamente. Me llevaron a la habitación y el colchón se había llevado la mayor parte de los daños, junto con una parte de la pared y el techo estaba humeado. Enseguida de la cama había 10 cubetas completamente llenas de colillas de cigarrillo y otras tantas en el suelo. Yo estaba muy sorprendido de cómo podían vivir así en su habitación, especialmente cuando el resto de la casa estaba ordenada y limpia. Incluso, ¿por qué no limpiaron todo eso después del incendio, por lo menos por temas de la aseguradora? Porque eso es razón suficiente para que no les paguen. Yo pregunté,
cómo empezó el incendio. Y el esposo me respondió, no tengo idea. Yo una vez ayudé a renovar un viejo edificio que era una casa pero la convirtieron en un local de negocio y estaba muy deteriorado cuando mi empleador lo compró. Hicimos mucho trabajo incluida la renovación del piso y techo. Encontramos un sótano oculto y estaba lleno de basura. Había latas de agua que tenían fecha de 1956. También encontramos muchísimas cucharas en el techo mientras lo tumbábamos. Yo soy inspector de alarmas de incendio. Trabajando en un hotel barato, toqué a la puerta de un cuarto y me abrió un hombre muy grande vestido con un traje de baño morado medio dormido. Entré a probar el detector de humo e intenté no voltear a la cama, pero sabía que había visto algo. Al final me ganó la curiosidad y vi una enorme mazorca de maíz morada enseguida de control de la TV. El detector decidió no sonar a tiempo y yo estaba viendo a la pared esperando que sonara para poder largarme de ahí. Yo me encontré un montón de pruebas de embarazo en el piso del closet de una chica adolescente. No dije ni una palabra a nadie. Mi novio es cerrajero. Durante la recesión del 2008 en Las Vegas tuvo cientos de casas que estaban siendo embargadas o abandonadas. La empresa para la que trabajaba lo hacían ir para cambiar las cerraduras y usualmente esto pasaba a medianoche para limitar la posibilidad de toparse con los dueños o exdueños, mejor dicho. Yo a veces lo acompañaba, mayormente para explorar algunas de las casas ridículas que la gente dejaba. Había una casa que se veía totalmente normal desde afuera, no podrías notar ninguna diferencia, pero por dentro, en cada habitación, había de esas muñecas que están viendo hacia la pared con las manos en la cara como jugando a las escondidas. Y cuando digo que estaban en cada habitación, me refiero a todas y cada una de ellas. Y no solo una, sino docenas, alineadas en la pared. Esa casa no tenía electricidad, por lo que solo estábamos con linternas. Entrar a un cuarto era de lo más aterrador. Contamos unas 63 muñecas, pero de seguro había más. Yo hago entregas del banco de alimentos a ancianos confinados en casa. Siempre lleno 2 cajas de todo tipo de comidas y los llevo a un anciano. Una vez después de entregarle por 3 años, tuve que entrar a su casa porque él se había lastimado el pie. Él nunca había tirado una sola caja y las tenía apiladas por todos lados. Construyó un castillo alrededor de su cama y una serie de caminos por toda su casa. Parecía de esos fuertes de almohadas que haces de niño para jugar. Yo le pregunté si quería ayuda para tirarlas, pero dijo que no, que esa era su diversión. Yo estaba instalando alarmas y un día fui a una reparación en una casa. Entré a una total alcantarilla y agradecí por mis botas de plástico para proteger mis pies de caminar en la asquerosidad de alfombra. Me mostraron el panel de la alarma y cuando lo saqué de la pared para ver por qué no estaba funcionando, un ejército de cucarachas empezó a caminar por toda la pared. Resulta que se había descompuesto porque un montón de cucarachas le habían electrocutado con el circuito. Yo solía reparar pisos y cuando tuvimos que levantar el piso debido a daños por agua, encontramos una bolsa de basura debajo. Cuando la abrí tenía un montón de ropa de mujer dentro. No le di mucha importancia hasta que la tiramos y encontramos ropa trozada y con manchas rojas. Le dijimos al dueño que habíamos olvidado algunas cosas en el trabajo y que no volveríamos hasta el otro día. Llamamos a la policía y nunca volvimos. Como un mes después vimos que la casa estaba en venta. Una chica con ansiedad social que se escondió debajo de la cama cuando fueron los plomeros, luego los plomeros la encontraron ahí y ella corrió y se escondió en el baño hasta que se fueron. Yo doy tutorías privadas y a veces voy a la casa de los clientes. Una señorita tenía un enorme altar de Bob Verdella, cosa que es muy confusa ya que normalmente las mujeres se sienten atraídas por los materiales que son atractivos. Yo di mantenimiento a apartamentos por un tiempo. Empezamos a hacer inspecciones y el primer día abrimos una puerta y el olor que salió fue indescriptible. El tipo que estaba conmigo era un exmilitar y dijo que estábamos a punto de encontrar un... Él me dijo que entraría solo si no me sentía cómodo, pero entré. No encontramos eso. Pero sí encontramos una montaña de basura que abarcaba toda el área del comedor. También encontramos un perro, un bonito Golden Retriever que estaba hambriento de atención. Obviamente estaba ahí abandonado. Probablemente no había salido en semanas basado en las condiciones del lugar. Salimos, cerramos y le hablamos a la dueña de los departamentos para que vaya a revisar. Mientras estábamos esperando llegó la persona que vivía ahí y la mirada en su cara cuando nos vio fue aterradora. La dueña habló con él y llegaron a un acuerdo para la limpieza y le dio un lapso de tiempo para que lo haga. Mi compañero se quedó con él por un rato esa tarde. Cuando nos fuimos, él estaba seguro que ese tipo se daría cuello esa noche.
Resulta que el tipo acababa de pasar por un divorcio duro donde le quitaron a sus hijos y estaba en una espiral. Antes de saber cómo terminó esa historia, renuncié a ese trabajo. Yo entregué pizzas por como 2 años. Muy a menudo tenía que ir a entregar a un motel y un día me abrió la puerta una mujer enorme. Hablo de unos 2 metros de alto y estaba vestida con traje de dominadora. Ella abrió la puerta lista para empezar su rol e inmediatamente cerró la puerta y se puso una bata encima. Luego se disculpó mucho y me dio $10 de propina. Yo entregaba pizzas, pero con los clientes ancianos siempre entraba a su casa cuando ellos no podían o no tenían la fuerza para llevar su comida dentro. Una vez le entregué a esta señorita que estaba cubierta de pelos de gato, de la cabeza a los pies y su casa estaba rancia. O sea, no podía entrar sin aguantar la respiración. En otra ocasión volví a ir y ella tenía en la cocina un plato con lo que parecían dientes y me refiero a muchos dientes. De diferentes colores y formas. No sé de quién eran ya que hasta donde se veía ella tenía todos los suyos. No volví a saber nada de ella así que supongo que se mudó o algo. Yo soy pintor y he sido autoempleado por más de 20 años. Hace como 10 años, iba a pintar la casa de una anciana que debió tener unos 75 años. Estaba pintando la cocina y el comedor. Moví todos los muebles, alfombras, cuadros de las paredes, etc. Yo siempre empiezo quitando las tapaderas de los enchufes. Cuando quité el primero, me di cuenta que estaba lleno de termitas, fallecidas afortunadamente, pero eso era señal de que había algo más. Yo le dije esto a la mujer y ella llamó a control de plagas inmediatamente. Después de explicarles la situación, el tipo se puso a trabajar. Yo me quedé en espera ya que no pintaría nada si tenían que tumbar la casa. El chico de las plagas buscó por toda la casa, sacó algunas tapaderas más de enchufes con los mismos resultados. Insectos fallecidos dentro. Entonces se puso todo un traje completo y se fue debajo de la casa. Estuvo ahí por un par de minutos y declaró la casa como pérdida total. La casa estaba de pie de puro milagro. Podía colapsar en cualquier momento. Empaqué mis cosas y me despedí y le dije que no se preocupara con mi paga. Yo soy pintacaritas para fiestas de cumpleaños. Nunca he tenido experiencias raras, los niños siempre se divierten. Una vez fui a una casa, algo desordenada y olorosa pero no era problema. Empecé a instalarme y escuché y chillido arriba de mí. Volteé para ver un cuyo corriendo dentro de un tubo de plástico pegado al techo. Luego miré alrededor y me di cuenta que toda la casa estaba cubierta de esos tubos. La mamá se dio cuenta que estaba viendo eso y me dijo que tenían como unos 10 cuyos.